En el verano de 1993, una joven pareja de Colorado desapareció cuando se dirigía a pasar el fin de semana haciendo senderismo en las montañas rocosas. Nunca llegaron al puesto de guardabosques. Su coche de alquiler nunca fue encontrado. Y durante más de 30 años no hubo pistas hasta que, en 2024, un incendio forestal arrasó la región y dejó al descubierto un pozo minero sellado desde hacía mucho tiempo y enterrado en lo profundo del bosque. Lo que se encontró en su interior reescribiría todo lo que la investigación creía saber y sugeriría que la pareja podría no haber llegado nunca al inicio del sendero. Antes de empezar, no olvides suscribirte si te gustan los misterios sin resolver, los hallazgos impactantes y los thrillers psicológicos basados en crímenes reales que se desentrañan capa a capa. 18 de agosto de 2024. Lugar: Condado de Grant, Colorado. El fuego había ardido durante 6 días seguidos. El humo aún se cernía espeso en el aire de la montaña mientras Cal Newell conducía su vehículo utilitario por la carretera de acceso carbonizada. El bosque se había reducido a un montón de cenizas a su alrededor. Formaba parte de la División de Recuperación de Colorado, uno de los últimos equipos a los que se permitió entrar en la zona del incendio. Su trabajo consistía en comprobar si había terreno inestable, rebrotes o peligros que pudieran amenazar la línea de fuego. Pero lo que Cal vio no era ceniza ni humo. Era algo extraño, justo después de una línea de crestas derrumbadas, donde el suelo se había abierto parcialmente por el calor. Un hueco en la tierra, demasiado simétrico para ser natural. Una veta de acero oxidado cerca de la superficie. Algo enterrado. Salió de la camioneta y caminó con cautela sobre las rocas quemadas y el suelo quebradizo. Cuanto más se acercaba, más se parecía a una antigua entrada sellada con una placa de acero corrugado parcialmente derretida en los bordes. Una trampilla de acceso. Parecía parte de un antiguo túnel minero, uno que no aparecía en ningún mapa moderno. Se agachó para apartar las cenizas y los escombros, dejando al descubierto unas letras amarillentas descoloridas. MCC número 12. Cerrado. 1966, frunció el ceño. Minas como estas habían sido cerradas hacía décadas. La mayoría estaban cartografiadas, selladas y registradas. Pero esta había sido enterrada deliberadamente. Gritó Cal por la radio a los hombres que se encontraban a 200 metros. Traed a MC Nair. Hemos encontrado una trampilla. 3 horas más tarde, regresaron con cortapernos, palancas y un funcionario de la Oficina Estatal de Minería. Hicieron falta 2 hombres para romper el sello oxidado. Cuando la trampilla finalmente cedió, exhaló décadas de aire viciado, caliente, húmedo y desagradable. Iluminaron con sus linternas un estrecho pozo descendente. A unos 9 metros, el haz de luz se topó con algo. Una bolsa de plástico de supermercado conservada por el ambiente hermético dentro de una cartera roja. Y cuando Cal la abrió, el nombre que figuraba en el carné de conducir era inconfundible. Megan Doyle, expedido el 2 de junio de 1993. Miró hacia el oscuro pasillo. No era solo una vieja mina. Era el último lugar donde se había visto con vida a Megan Doyle y a su prometido, Ryan Strickland. 19 de agosto de 2024. Boulder, Colorado. La mañana después del descubrimiento, la detective Aaron Vance estaba sentada sola en su oficina del Departamento de Policía de Boulder, mirando el folleto descolorido de personas desaparecidas clavado en el tablón sobre su escritorio. Megan Doyle y Ryan Strickland. Desaparecidos desde el 21 de agosto de 1993. 2 fotos tipo pasaporte, caras sonrientes, 20 y tantos años. Megan con el pelo rubio por el sol y un piercing en la nariz. Ryan con espesos rizos oscuros y una camisa de franela demasiado grande que prácticamente lo engullía. Parecían una pareja joven de los años 90. Idealistas, de espíritu libre, un poco arruinados, pero felices. El tipo de personas que hacían viajes por carretera en coches de alquiler y se adentraban en bosques nacionales con mapas de papel y barritas de cereales. El tipo de personas que se suponía que iban a volver. Aaron había heredado su expediente hacía 3 años, cuando pasó de la sección de crímenes violentos a la de casos sin resolver. En aquel momento, lo había catalogado como otro presunto accidente de senderismo, uno más de tantos.
El interior de Colorado estaba lleno de senderos ocultos, terrenos inestables y peligros ocultos. La gente resbalaba. La gente se perdía. La gente desaparecía. Pero ella no había cerrado el expediente. Algo le había molestado siempre. Quizás era el hecho de que ni Megan ni Ryan tenían antecedentes de comportamientos arriesgados. Megan trabajaba en educación infantil. Ryan era estudiante de posgrado en ciencias ambientales. No discutían, no huían y habían reservado 2 noches en una cabaña remota del BLM cerca del lago Mirror, pero nunca aparecieron. La pareja había sido vista por última vez en Granby comprando gasolina y comida para su viaje. Un recibo de la gasolinera sela a las 11:27 de la mañana. Después, nada, ni testigos, ni cadáveres, ni vehículo. Y ahora, 31 años después, una trampilla derretida en una zona calcinada le había dado la primera pista física en décadas. Sonó el teléfono de su escritorio. Descolgó al primer tono. Detective Vance, soy Cal New, de la División de Recuperación. Me pidió que le llamara si encontrábamos algo más dentro del pozo. Aaron cogió un bolígrafo. Adelante. Hemos despejado otros 9 metros de escombros y vigas de soporte rotas. Hemos encontrado objetos personales a mitad de camino. Una mochila de lona azul. El contenido incluye una linterna oxidada, una brújula y una chaqueta de franela. También había una cámara de 35 milímetros, muy corroída, pero intacta. Aaron sintió un vuelco en el estómago. ¿Hay película dentro? Sí. Sellada dentro de un bote de plástico. Querrá revelarla lo antes posible. Estaré allí en 30 minutos. Envíame las coordenadas GPS a mi teléfono. Colgó y se levantó, cogiendo el expediente del cajón, el que más la había obsesionado. Se lo guardó bajo el brazo, cerró la puerta de su despacho con llave y se dirigió al ascensor. Siempre había habido algo raro en la desaparición de Doyle Strickland. Y ahora no era solo una corazonada. Era algo físico, tangible, enterrado en una mina que nadie recordaba. El trayecto hasta la zona quemada fue brutal. El humo aún se cernía sobre la autopista 40 y el aire sabía a carbón y hollín. La ceniza se posaba en los arcenes de la carretera como si fuera nieve. El fuego había estado a punto de destruir toda la cordillera y el paisaje ahora parecía esquelético. Árboles carbonizados como cerillas quemadas, tierra ennegrecida, huellas de animales chamuscadas congeladas en plena carrera. El camino de acceso al corredor 12 de la mina estaba bloqueado por una cinta amarilla de precaución y un todoterreno de la patrulla estatal. Aaron mostró su placa y le hicieron señas para que pasara. El último cuarto de milla había que recorrerlo a pie, por un terreno irregular, accidentado y aún caliente en algunos lugares. Una mascarilla N95 del estado le cubría el rostro. Llegó al claro al mediodía. Se había levantado un toldo provisional sobre la entrada. Unos focos iluminaban el pozo y varios miembros del equipo estaban de pie cerca de una mesa plegable cubierta de bolsas de pruebas con cierre hermético. Cal la saludó con un gesto de la cabeza. «Has llegado pronto». «No he dormido», dijo ella con voz monótona, mientras observaba la escena. «Esto es todo por ahora», dijo él. «La mochila está ahí. Y la cámara, es vieja, pero está sellada en plástico. Quizá puedas recuperar las imágenes». Aaron se puso unos guantes y levantó la bolsa de la cámara. Estaba cubierta de suciedad, pero aún se veía ligeramente el logotipo de Canon. Desenroscó lentamente la parte inferior del bote. Dentro había una tira de película de 35 milímetros enrollada y ligeramente deformada. Era un milagro que hubiera sobrevivido. Miró hacia California. «Me lo llevaré a Boulder. La revelaremos en nuestro laboratorio». Dudó. «Hay algo más», dijo, señalando hacia el pozo. «Metimos una GoPro en el pasillo inferior con un palo con control remoto. Solo para echar un vistazo, nada del otro mundo. ¿Querrás ver las imágenes?» La llevó a un monitor instalado en la parte trasera de un camión cercano. La pantalla mostraba imágenes entrecortadas y granuladas que descendían hacia la oscuridad. Vigas de madera, paredes húmedas. La cámara se adentró más.
A los 4 minutos, Aaron se inclinó hacia adelante. La luz había captado algo metálico, retorcido y oxidado. Ruedas, una parrilla delantera. El chasis destrozado y quemado de un vehículo encajado en ángulo dentro del pozo de la mina. Una puerta arrancada. Un trozo de tela aún se aferraba al asiento del copiloto. Cal habló en voz baja. Coincide con el coche que alquiló la pareja. Un Ford Tempo blanco de 1993. El corazón de Aaron latía con fuerza. Después de 31 años, habían encontrado el coche. Medio enterrado en un pozo derrumbado, oculto detrás de una trampilla que alguien había soldado. No se trataba de un accidente de senderismo. No fue un paso en falso en un sendero. Era un entierro, y alguien había intentado que siguiera así. La película sin revelar, 19 de agosto de 2024. Departamento de Policía de Boulder. La película aún estaba húmeda cuando se la entregaron a la técnica de conservación fotográfica del departamento, una mujer de voz suave llamada Lena Barrow, que llevaba más de 2 décadas en el laboratorio de archivos del BPD. Miró el cartucho como si fuera un delicado fósil. ¿Quieres que nos demos prisa?, preguntó. Quiero todo lo que puedas darme antes de medianoche, respondió Aaron. Todo lo que haya sobrevivido, nítido, borroso, no importa. Necesito verlo. Lena asintió. Trabajaremos en seco. Sin baños de líquido. El método menos invasivo posible. Pero si está demasiado degradado, tomaré lo que pueda. Aaron salió del laboratorio y cruzó el pasillo hacia el archivo de casos sin resolver. El expediente de Doyle Strickland estaba abierto sobre su escritorio, con mapas extendidos a su lado. Volvió a trazar su ruta. 21 de agosto de 1993, 11:27 de la mañana. La gasolinera Granby confirmó la parada prevista. El registro en la cabaña cerca de Mirror Lake a las 2 de la tarde nunca se produjo. No hay avistamientos a lo largo de la autopista 34. Y ahora habían encontrado su coche, encajado en una mina que había cerrado en 1966. Aaron ya lo había comprobado. El número 12 de MCC no estaba cerca de su ruta. Estaba a kilómetros de distancia en dirección contraria. El desvío no tenía sentido a menos que alguien más hubiera tomado el volante. Cogió los libros de registro del Ranger de 1993. No había constancia de ningún excursionista avistado en la zona ese fin de semana que coincidiera con la descripción de Megan O'Ryan. No había llamadas de socorro, ni tráfico de radio, solo silencio. Algo en este caso parecía fabricado, como si alguien hubiera intentado borrar por completo el fin de semana. Un golpe rompió el silencio. Lena estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. Tienes que ver esto ahora, dijo. Aaron la siguió por el pasillo hasta la sala de fotos, iluminada con luz roja, donde se estaban revelando las copias. Lena señaló el tendedero donde se habían estabilizado 6 fotos, cada una de ellas una tira de 10 por 15 centímetros de color desvaído y con los bordes deteriorados. Pero las imágenes eran lo suficientemente nítidas. La primera mostraba a Megan y Ryan de pie delante del coche de alquiler blanco, sonrientes, vivos, con un sendero forestal detrás de ellos. La segunda era un selfie. Megan en primer plano, Ryan borroso detrás de ella, con expresión despreocupada y los ojos entrecerrados por el sol. La tercera era más oscura, una instantánea de una señal de un sendero. Pero la señal era vieja, oxidada y estaba pintada con spray. Peligro. Pozos sin señalizar. Entrada prohibida. La cuarta hizo que Aaron dejara de respirar. Era Ryan sentado en una roca junto al coche, pero no sonreía. Miraba fuera de la cámara, con el ceño fruncido. Había alguien de pie justo fuera del encuadre. Una sombra distorsionada por el flash de la cámara. Brazos largos, un contorno borroso, tal vez sosteniendo algo. La quinta fue tomada casi en la oscuridad. La cara de Megan estaba medio iluminada, con expresión aterrorizada y la boca abierta como si estuviera hablando. Una mano, que no era la suya, estaba presionada contra la ventana detrás de ella. La sexta y última imagen estaba completamente negra hasta que Lena ajustó la exposición en su monitor. Apareció un patrón tenue,
apenas visible si se entrecerraban los ojos. Era una estructura metálica, de acero atornillado, como una puerta o una barrera. Aaron exhaló lentamente. Esto no es un accidente de senderismo, dijo en voz baja. No, asintió Lena. Se trata de alguien que nunca tuvo intención de dejarlos marchar. Más tarde, esa misma noche, Aaron se encontraba en la sala de conferencias con toda la unidad de casos sin resolver. Las 6 fotos se proyectaban en la pizarra y todos guardaban silencio. 3 décadas, dijo ella. Ese era el tiempo que llevaba este caso sin resolverse. Ahora tenemos el vehículo, la ubicación y pruebas fotográficas que apuntan claramente a una coacción o un secuestro. Pasó a la 4ª foto, la silueta detrás de Ryan. Hemos aplicado filtros de mejora. No es un guardabosques. La complexión, la postura, no cuadra. Y no hay ningún agente conocido que estuviera de servicio en esa zona en 1993. Alguien los desvió de su ruta. Simplemente no sabemos cómo. El teniente Morgan cruzó los brazos. Reabriremos el caso oficialmente y lo trataremos como un homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Aaron asintió. Quiero trabajar en el caso a tiempo completo. Entrevistas, búsqueda en tierra, análisis forense completo del pozo minero. Tendrás todo lo que necesites, dijo Morgan. Asignaremos un equipo de campo para asegurar el lugar por la mañana. Pero si esto se convierte en algo más que un viejo caso sin resolver, si hay un tercero involucrado, lo encontraremos, dijo Aaron. Aunque hayan pasado 30 años. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Aaron se sentó en la cama con el portátil abierto y las fotografías digitalizadas ampliadas a tamaño completo. Estudió el rostro de Megan en la penúltima foto. El terror. En sus ojos, la mano en el cristal, no era solo un fantasma del pasado, era una testigo, una víctima, posiblemente, el último rastro vivo de lo que realmente ocurrió dentro del túnel minero 12, en agosto de 2024. Granby, Colorado. La gasolinera no había cambiado mucho en 30 años. Aaron estaba de pie junto al surtidor número 2 de la antigua gasolinera Shell, junto a la autopista 34, hojeando una carpeta con fotocopias en blanco y negro. Tenía el recibo de 1993 de la parada de Megan y Ryan. $1.422 por gasolina sin plomo, con fecha y hora, 11:27 de la mañana del 21 de agosto. Pagado en efectivo. Miró a su alrededor. Las manijas polvorientas de los surtidores, el mismo pavimento deformado, la tienda todavía abarrotada de barras de chocolate y artículos de pesca. El tiempo había desgastado los bordes, pero no los había borrado. Dentro, el nuevo empleado no sabía nada del caso. Pero el propietario, Arnold Keller, había estado allí en 1993. Ahora tenía más de 70 años, una pierna rígida por un antiguo accidente de moto y unas gafas de montura gruesa que se le resbalaban por la nariz. Aaron se sentó frente a él en la trastienda, con la puerta abierta por un cartón de líquido limpiaparabrisas. Recuerdo ese verano, dijo lentamente, dando golpecitos con los dedos sobre el escritorio. Caluroso, muy seco, incendios en el norte. Todo el mundo hablaba de restricciones. ¿Recuerda a esta pareja? Aaron deslizó las fotos por el escritorio, la primera era de Megan y Ryan delante de su coche. Entrecerró los ojos. Ella. Quizás. Tengo mejor memoria para las caras que para los nombres. Él también me resulta familiar. Pero fue hace mucho tiempo. ¿Y esta? Ella deslizó la imagen ampliada de la sombra detrás de Ryan. Una figura larguirucha que apenas se veía en el encuadre. Arnold frunció el ceño. Eso parece una gorra de forestal. ¿Un guardabosques? Podría ser, pero no es un uniforme oficial. En aquella época, muchos lugareños compraban material excedente. Gorras, chaquetas. Los vendimos aquí durante años. Aaron se inclinó hacia adelante. ¿Alguien por aquí solía llevar ese tipo de ropa? Alguien que pudiera haber sido visto por la zona ese fin de semana. Arnold dudó. Dejó de tamborilear con los dedos. Había un tipo que vivía en una caravana más allá de Little Elk Creek. Era un poco solitario. Se hacía llamar Bon.
¿Bon? ¿Qué? ¿Solo Bon? Nunca oí su apellido. Venía quizá una vez a la semana a comprar cecina, cerveza, a veces, película. ¿Película? Sí. De las de toda la vida. Nunca le vi hablar con mucha gente. Llevaba una gorra de leñador. Estaba hecha polvo. Caminaba raro, como si cojeara, pero se negaba a usar bastón. ¿Sabes si sigue por aquí? Arnold se frotó la barbilla. Lo dudaba. Esa caravana se quemó a finales de los 90. El condado dijo que fue un cortocircuito, pero creo que se mudó después. Algunos vecinos decían que tenía búnkeres excavados cerca de las antiguas minas. Tonterías de supervivientes. Aaron se puso nerviosa. Minas como la MCC número 12. Arnold la miró con severidad. Sí, esa estaba cerca de donde solía cazar. Aaron se levantó. ¿Tienes algún registro? Recibos, facturas, cualquier cosa con una firma o un nombre real. Ya no. Pero se inclinó hacia atrás y metió la mano en un cajón, sacando un libro de contabilidad amarillento. En aquella época llevaba un cuaderno. Una costumbre tonta. Anotaba los nombres y las compras por si alguien se marchaba del pueblo o me debía dinero. Hojeó el libro. 17 de agosto de 1993. Bon, cecina, película, cerveza, guantes. Aaron hizo una foto de la página con su teléfono. ¿Recuerda qué tipo de coche conducía? Nunca lo vi. Siempre aparcaba detrás. Ella se volvió hacia la puerta. Gracias, señor Keller. Si recuerda algo más, llame al número de mi tarjeta. Él asintió, pero su expresión se había vuelto tensa. ¿Cree que él es quien les hizo daño? Aaron se detuvo. Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. De vuelta en su todoterreno de alquiler, Aaron llamó a los archivos estatales. Los registros mineros del MCC número 12 habían sido escaneados y digitalizados tras un proyecto de conservación en 2006. Buscó cualquier mención a propietarios privados o disputas sobre las parcelas forestales circundantes. Una entrada marcada, Bonte Lidbetter presentó una denuncia por allanamiento contra personal federal, 1991. Ubicación, proximidad al corredor de acceso del MCC número 12. Se quedó paralizada. Ledbetter. Por fin tenía un apellido. Lo buscó en el Departamento de Tráfico de Colorado y obtuvo un resultado. Bon Timothy Ledbetter, nacido en 1956. Carné de conducir caducado, sin dirección de reenvío. Antiguo propietario de un aparcamiento de caravanas en el Creek Road. El informe del incendio era escaso. Sin heridos, sin reclamación al seguro, disposición abandonada. Pero lo más importante es que aparecía en un informe de actividades sospechosas de 1998 presentado por un guardabosques fuera de servicio. Bon Ledbetter fue visto entrando sin autorización en un pozo abandonado. Parecía estar sellando la entrada con metal corrugado, sin permiso, alegando que estaba preservando la historia. El mismo pozo, ahora conocido como MCC número 12. Aaron se heló la sangre. No había dado con ello por casualidad. Tenía acceso a él y tal vez era el propietario. Llamó al detective Morales de su departamento. Averigua si Bon Ledbetter sigue vivo, le dijo. Si tiene propiedades, licencias de caza, cualquier cosa, y comprueba si tiene antecedentes, especialmente por allanamiento, secuestro o órdenes de alejamiento. ¿Crees que es nuestro hombre? Preguntó Morales. Creo que sabía exactamente lo que había en esa mina, dijo Aaron. Y creo que él lo puso allí. 21 de agosto de 2024, Northern Lee, Condado de Grant. El perímetro de búsqueda alrededor del MCC número 12 se había ampliado durante la noche. Guardabosques, técnicos forenses y perros rastreadores peinaban ahora la ladera quemada de la montaña como arqueólogos excavando un campo de batalla. Troncos carbonizados sobresalían del suelo como cerillas quemadas. El aire olía a hollín, resina de pino y algo más antiguo, algo perturbador. El detective Aaron Vance se detuvo en un vehículo oficial, con los neumáticos crujiendo sobre la grava ennegrecida.
Aparcó justo más allá del punto de acceso sellado de la mina, donde los equipos habían instalado tiendas de campaña naranjas y focos portátiles para estabilizar el lugar. La recibió la agente Matthew Cook, una investigadora entrenada en zonas silvestres de la Unidad Forense del Estado. Joven, perspicaz, con una larga cicatriz en el lado del cuello, que nunca había explicado. Hemos ampliado el barrido 20 metros en cada dirección, informó Maddie. No hay pruebas recientes, pero hemos encontrado una línea de árboles marcados justo al noreste del pozo. ¿Marcados cómo? Con la corteza arrancada, de forma deliberada, siguiendo un patrón repetido cada 9 metros. Cortes triangulares con un trazo en el centro. Aaron frunció el ceño. Señales de un rastro. Del tipo antiguo, que no utilizan los guardabosques, más bien un código privado. Maddie la condujo a través de la ladera carbonizada hasta el cuadrante noreste. Los árboles de allí estaban parcialmente intactos, chamuscados, pero no destruidos. A unos 10 metros, encontraron la primera marca, una muesca triangular con un corte vertical que la dividía en dos. Unos metros más abajo, un clavo oxidado sobresalía de la corteza. La misma marca se repetía en 5 árboles. El sexto, más adentro del bosque, tenía un símbolo diferente, un hacha tallada en el tronco. Y justo debajo, apenas visible bajo la maleza chamuscada, había un montón de piedras planas dispuestas en un rectángulo deliberado. Aaron se agachó. Aquello no era natural. Apartó la capa superior. Debajo de las piedras había una plancha de madera contrachapada, medio quemada y deformada por el calor. Ayúdame a moverla. Maddie asintió y juntos levantaron la tabla. Lo que descubrieron no era una tumba. Era una trampilla. Las bisagras estaban oxidadas y casi cerradas, pero la puerta se abrió con un chirrido. Debajo había unos escalones de tierra que descendían hacia lo que parecía un refugio. No era de piedra como la mina, sino de madera reforzada, combada, pero intacta. Nadie mencionó una estructura secundaria, murmuró Aaron. No aparece en ninguno de los mapas antiguos, dijo Maddie, asomándose. ¿Quieres entrar? Aaron asintió. Ella sacó la linterna del cinturón y empezó a bajar los escalones. El aire era seco y viciado. A 6 metros de profundidad, llegaron al fondo, una pequeña habitación de tierra, no más ancha que un cobertizo. Dentro había cajas, mantas, un calentador de queroseno oxidado y una vieja jarra de agua Coleman. Parecía un escondite de supervivencia, pero uno en el que se había vivido. En el extremo más alejado, un escritorio de madera deformado se apoyaba contra la pared de tierra. Aaron abrió el cajón central. Dentro, envueltos en un viejo pañuelo militar, había 4 objetos. Una navaja oxidada, una foto Polaroid boca abajo, un cuaderno con las esquinas dobladas y un collar pequeño con un colgante en forma de pájaro cubierto de suciedad. Le dio la vuelta a la foto. Megan Doyle estaba sentada en un tronco, con las muñecas en el regazo y la sombra de alguien detrás de ella. Aaron parpadeó con fuerza. Reconoció el colgante de una de las fotos que Megan había tomado con el último carrete. Ella lo llevaba puesto. Aaron cogió el cuaderno. Estaba casi en blanco, pero en la página 30 aparecía una letra tosca y irregular. 23 de agosto, hoy ha dejado de llorar. Él dice que eso significa que estamos progresando. 25 de agosto. El niño sigue tosiendo. Está débil. Dice que quiere irse a casa. Le dije que ya no tenía uno. 28 de agosto. Odio el ruido que hacen cuando duermen. Había más anotaciones, fragmentadas, sin puntuación, escritas como confesiones o recordatorios. La mayoría no mencionaban a nadie, pero una destacaba, rodeada con un círculo rojo. La mujer del collar de pájaros. No gritó cuando se cerró la puerta. Se limitó a mirarme fijamente. Creo que lo sabía. Aaron se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Aquello no era solo un escondite. Era una celda, un búnker, una prisión psicológica. Maddie miró a su alrededor, en voz baja. Este hombre tenía un sistema. Aaron asintió y metió el cuaderno en una bolsa de pruebas. Y un patrón.
Más tarde, esa misma noche, de vuelta en la tienda de mando, recibimos una llamada de Morales, desde Boulder. Tenemos movimiento en la pista principal, dijo. La DMV de Colorado ha detectado una licencia de pesca activa expedida hace 2 años. El nombre es diferente, Tim Boone, pero la foto coincide. La dirección que figura es un apartado de correos en el condado de Freeman. Eso está a 6 horas de aquí. Sí. Pero escucha esto. En el formulario indicó una dirección de contacto secundaria. Una propiedad a las afueras de Canyon City. Aaron se inclinó hacia adelante. ¿Eres el propietario? 2 parcelas. Una es un antiguo establo. La otra está registrada a nombre de un club de caza que ya no existe. Pero adivina que hay a 30 metros de la propiedad. ¿Qué? Una mina vertical abandonada. Aaron se quedó callado un momento. Envíame toda la información. Puede que no estemos tratando con un fantasma. Puede que estemos tratando con un hombre que sigue vivo. 22 de agosto de 2024. Condado de Freeman, Colorado. La carretera que llevaba a la antigua parcela de caza era apenas transitable. Solo 2 surcos en arcilla reseca serpenteaban entre colinas secas y matorrales bajos. Aaron Vance siguió el GPS por el camino, levantando nubes de polvo detrás de su todoterreno. A su lado, en el asiento del copiloto, la agente Maddie Cook examinaba un mapa impreso con capas de terreno. Esta propiedad no tiene propietario oficial desde 1999. Mattie dijo que el club se disolvió tras la muerte de uno de los miembros fundadores. Desde entonces, no se han pagado impuestos, no hay permisos, nada más que silencio. Excepto una licencia de pesca atada al viejo buzón, dijo Aaron. Mattie asintió. Y esa estructura secundaria, la que está pegada a la cresta, creemos que se construyó sobre un pozo vertical. Coronaron una elevación y la cabaña apareció ante sus ojos. Parecía que llevaba abandonada décadas. El techo de hojalata se había hundido. Las paredes de madera estaban descoloridas por la intemperie. La pintura se desprendía en láminas. Pero algo en los escalones de la entrada parecía extraño, demasiado limpio. Al salir del todoterreno, el calor les golpeó como un horno. El aire vibraba. No había nada en kilómetros a la redonda. Solo se oía el viento entre la maleza seca y el chirrido del metal oxidado. Aaron se acercó lentamente a la puerta, con la linterna en una mano y la otra cerca de la funda de la pistola. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro, el aire estaba viciado. Había telarañas colgando de las esquinas. Un único rayo de luz atravesaba un agujero en el techo, iluminando el polvo flotante y el contorno difuso de un escritorio contra la pared del fondo. Maddie entró y se quedó paralizada. ¿Hueles eso? Susurró. Aaron asintió. Era débil, pero inconfundible. Lejía. Reciente. Alguien ha estado aquí. Se movieron rápidamente, registrando la habitación principal. No había movimiento ni salida trasera. Aaron se acercó al escritorio y abrió el cajón superior. Dentro había papeles amarillentos, con los bordes mordidos por ratones, y un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con las palabras Rock Valley Game and Gun grabadas en oro descolorido. Lo abrió. La mayoría de las entradas eran mundanas. Registros de rifles, etiquetas de ciervos, cuotas de membresía. Pero al adentrarse en el libro, la letra cambió. La letra clara se volvió irregular, enfadada, inconexa. Una página estaba fechada en septiembre de 1993. Doy y Stagg entregados el 21 de agosto. Esperé 3 días. Stagg se resistió. Lo metí en el foso. Otra entrada. Diciembre de 1993. Demasiado frío. El pájaro no come. Canta en la oscuridad. Y otra más. Mayo de 1994. Ahora está tranquilo. Al final siempre se calman. Maddie se inclinó sobre el hombro de Aaron. ¿Qué demonios es esto? Aaron pasó la página.
Un mapa rudimentario dibujado a mano ocupaba las 2 páginas siguientes. Mostraba la cabaña, el bosque, detrás, una X. Sobre una estructura llamada Bergschaft, sellada. Allí, dijo Aaron, ahí es donde vamos ahora. Salieron por la parte trasera de la cabaña y siguieron a pie el rastro dibujado a mano. Después de 20 minutos, lo encontraron. Un montón de rocas y chatarra oxidada que ocultaban parcialmente un collar de cemento en la tierra. Cerrado con cadenas y candados. El pozo era viejo, estaba cubierto de musgo y humedad, pero cerca había una huella de neumático reciente, débil pero clara. Aaron se agachó. Alguien ha estado vigilando esto. Tomó fotos y lo comunicó por radio. Vance a base. Hemos localizado un pozo vertical sellado en la propiedad de Rock Valley. Solicitamos un radar de penetración en el suelo y un equipo de excavación forense. Entendido, fue la respuesta. Llegada del equipo en 4 horas. Aaron se puso de pie y se secó el sudor de la frente. Hay algo ahí abajo, dijo. Maddie estaba agachada cerca del borde, quitando los escombros de la cerradura. Sacó algo de la hierba. Un diente humano pequeño, amarillento por el paso del tiempo, con la raíz aún adherida. Lo levantó con la voz seca. Creo que es hora de dejar de considerar esto como un caso de persona desaparecida. Más tarde esa noche, Aaron se sentó en la tienda de campaña improvisada mientras el equipo forense montaba un trípode sobre el pozo. El radar ya había confirmado los peores objetos que había dentro. Múltiples profundidades, una posible huella de vehículo, un grupo de densidad ósea. Aaron miró fijamente el libro abierto que tenía en el regazo, con las esquinas manchadas de sangre ahora selladas en una funda de plástico. Cada entrada codificada era una pista. Doe, ciervo, pájaro. Probablemente seudónimos o referencias internas. Una forma de deshumanizar. Una forma de catalogar a las víctimas sin nombre. Miró el tablero de pruebas, donde las fotos de Megan Doyle y Ryan Strickland ahora estaban junto a la antigua identificación de Boone Ledbetter. No solo había matado, sino que había registrado, rastreado, medido, descrito y tal vez guardado a otros. Una técnica forense apareció en la entrada de la tienda. Señora, dijo en voz baja. Acabamos de sacar una caja del pozo. Dentro había objetos personales, Polaroids y lo que parecen ser fragmentos de ropa femenina. Aaron se puso de pie. ¿Algún rastro de los cadáveres? Todavía no, pero hemos encontrado otra cámara cerrada excavada en la pared del pozo. Dios mío. La técnica dudó. Hay más. Una de las Polaroids. Creemos que es de finales de los 90. La mujer que aparece en ella. Le entregó la foto a Aaron. No era Megan. Era otra persona. Alguien nuevo. Y llevaba un collar con un pájaro idéntico al de Megan Doyle. Aaron se quedó sin voz. Esto no era algo puntual. Ella dijo que era un patrón y que tenía la sensación de que solo estaban empezando a comprender la magnitud. 23 de agosto de 2024. Laboratorio de pruebas del Departamento de Policía de Boulder. La Polaroid estaba arrugada por el paso del tiempo y el calor. Las esquinas estaban quebradizas y los bordes manchados con algo que parecía ceniza, pero la imagen era nítida, demasiado nítida. Una mujer joven, de unos 20 años, estaba sentada en un catre de madera y tela. Una bombilla desnuda colgaba sobre su cabeza. Tenía los brazos cruzados sobre el estómago y los ojos fijos en la lente. No suplicaba, no tenía miedo, pero su mirada era vacía, como si ya hubiera aceptado algo que nadie debería aceptar jamás. Llevaba una chaqueta de lona y unos vaqueros descoloridos. Alrededor del cuello colgaba un fino cordón de cuero con un colgante en forma de pájaro. No era Megan Doyle, y sin embargo el parecido era inquietante. No físico, sino contextual, como si la hubieran vestido, posado y mantenido de la misma manera. Aaron miró fijamente la foto bajo las luces del laboratorio. ¿Fecha estimada?, preguntó. Según las imágenes forenses, alrededor de 1998, respondió Lena, la técnica. Estaba guardada en una lata sellada.
No presenta daños por agua ni moho. La exposición es buena. Se reveló con película Polaroid tipo 600, que dejó de fabricarse a principios de la década de 2000. ¿Podemos mejorar el fondo? Lena ajustó los controles deslizantes. Las sombras se hicieron más nítidas. Detrás de la mujer había tablones de madera verticales, algunos astillados, otros con muescas. En la pared del fondo, talladas débilmente en la veta, había dos iniciales. R.S. Aaron sintió un nudo en el estómago. Ryan Strickland, dijo en voz baja. O alguien que utiliza su nombre. Al fondo del pasillo, en la sala de incidentes, colocó la nueva Polaroid debajo de las anteriores. Megan, Ryan, las sombras, el foso y ahora esta chica. Empezaba a formarse una línea temporal, y era peor de lo que temía. 1993, Megan Doyle y Ryan Strickland desaparecen. 1993 a 1994, Boone Ledbetter desaparece fuera de la carretera. 1998, Polaroid fechada y guardada con objetos conservados, lo que sugiere un patrón continuo de secuestro o cautiverio. No se trataba de un caso aislado. Era cíclico, metódico, depredador. Aaron se frotó la sien, mirando la pared llena de fotografías y etiquetas con pruebas, tratando de encontrar el hilo que lo unía todo. ¿Era solo la mina? ¿Solo este hombre, o alguien le había ayudado? Al mediodía, Morales llamó. Tenemos una coincidencia parcial con la chica de la Polaroid, dijo. El reconocimiento facial se comparó con las bases de datos de personas desaparecidas. Tenemos una identificación probable. ¿Quién? Hannah Claire. Desaparecida el 5 de mayo de 1998. 22 años. Vista por última vez haciendo autostop al oeste de Colorado Springs. Sin vehículo. Sin testigos. Simplemente desaparecida. ¿Estás seguro? Coincidencia facial del 92% y una nota en su expediente. Su hermana dijo que llevaba un collar, un pájaro tallado en madera que le había regalado su abuelo. Aaron sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Y eso nunca se hizo público. No. Enterrado en la narración, no se mencionan los comunicados de prensa. Entonces, ¿cómo es que eso acaba en dos mujeres con 5 años de diferencia? No creo que sea una coincidencia. Yo tampoco. De vuelta en el pozo, el equipo de excavación había irrumpido en la cámara sellada encajada en la pared del pozo. El túnel interior apenas tenía anchura suficiente para que un hombre adulto pudiera arrastrarse. A 12 metros, encontraron una habitación baja excavada en la roca. En su interior, 3 catres con estructura metálica, 2 sillas plegables oxidadas y una mesa con docenas de Polaroids esparcidas como un abanico sobre su superficie. Todas etiquetadas con la fecha y un apodo. Bird 1993 a 1994, Maple 1996, June 1998. Todas las imágenes estaban posadas, todas escenificadas. Algunas mostraban moretones. Algunas mostraban mujeres encogidas sobre sí mismas. Algunas estaban casi tranquilas, con la mirada perdida. Pero ni una sola mostraba a Megan Doyle después de 1994. Aaron se quedó en la puerta de la habitación, con el aire viciado presionándola. Era un ritual, susurró. Las documentaba como trofeos, les ponía nombre, controlaba la narrativa. El técnico forense se acercó. A ella. Hemos encontrado algo más. Le entregó a Aaron un diario, pequeño, encuadernado en cuero, con bocetos toscos y entradas fragmentadas. Dentro, Aaron encontró una línea inquietante. Intenté quedarme con Bird. Lo intenté de verdad, pero era demasiado lista, demasiado callada. Nunca encontré dónde escondía la cinta. ¿Cinta? Aaron se quedó sin aliento. Hay una grabación, dijo ella. Megan dejó algo. De vuelta en Boulder, escanearon el diario en busca de más pistas. En la última página había un boceto, tosco, casi infantil, del pozo. Una línea señalaba una muesca en la pared, cerca del segundo CAD. Debajo había una nota escrita a mano que decía: el pájaro cantó antes de volar.
Aaron se quedó mirándola durante un largo rato. No era poesía. Era un mensaje, una ubicación, una advertencia, tal vez, solo tal vez, un último fragmento de su voz conservado en piedra. 24 de agosto de 2024. Número MCC12, subcámara, Condado de Gran. Las paredes del pozo crujieron cuando Aaron Vance se dejó caer hasta el fondo de la mina. Esta vez estaba sola, con una linterna frontal, guantes y la copia del diario de Von Leveter metida en su chaleco. El equipo forense ya había despejado y reforzado el túnel que conducía a la cámara en la que podría haber estado Megan. Aaron llegó al segundo corte. Estaba oxidado en las juntas. El colchón estaba medio podrido, con la tela rota dejando al descubierto un armazón de alambre, pero lo importante era la pared que había justo al lado. El boceto del diario de Von mostraba una marca. Algo tallado en la piedra. Aaron pasó los dedos enguantados por la fría superficie hasta que lo encontró. Una muesca, no natural, no era desgaste por la minería. Y justo debajo, encajado en una estrecha ranura detrás de una capa de piedra fracturada, había un pequeño objeto rectangular envuelto en tela. Aaron contuvo el aliento mientras lo sacaba con cuidado. Un microcasete, todavía intacto, todavía etiquetado. M8, 28.93. No esperó. Salió del pozo como si su vida dependiera de ello, con el corazón latiéndole con fuerza, acunando el casete como si fuera una reliquia sagrada. De vuelta en la tienda de mando móvil, el equipo trabajó en silencio mientras se preparaba la cinta para su reproducción. Se había conseguido una vieja grabadora de microcasetes del archivo de pruebas de Denver. Aaron caminaba de un lado a otro mientras comprobaban las bobinas. Entonces Lena asintió con la cabeza. «Se puede reproducir». Pulsó el botón de reproducción. Un sordo silbido llenó la tienda, seguido de silencio. Luego, «Me llamo Megan Doyle». Aaron se quedó paralizada. «Si alguien está escuchando esto, no sé cuánto tiempo tengo». Se oyeron unos chasquidos de fondo. «Me llama pájaro». «No sé por qué. No he visto a Ryan en 4 días. Creo que está en silencio. Sigue diciendo que nos está haciendo mejores. Que nos eligieron porque nos detuvimos». Respiración entrecortada. «Si esta cinta sobrevive, por favor, encuentren a mi madre. Se llama Lillian Doyle. Vive en Boulder. Díganle que no la olvidé, ni una sola vez». La grabación se cortó y se escuchó estática. Todos los que estaban en la tienda se quedaron en silencio, atónitos. Maddie se inclinó hacia adelante. Sabía que podía morir y, aún así, dejó esto. Aaron miró fijamente el pequeño dispositivo que Lena tenía en la mano. Estaba documentando su propio cautiverio. Quería que escucháramos esto. Quería justicia, añadió Morales en voz baja, aunque llegara 30 años tarde. Al anochecer, la cinta se había transferido a formato digital y se había enviado al Departamento de Justicia. Para su autenticación. Los primeros análisis confirmaron que era 100% Megan Doyle. Las pruebas eran ahora irrefutables. El pozo se había utilizado para confinar a varias víctimas. Von Leveter tenía un método psicológico claro, que incluía el cautiverio, el cambio de nombre y el aislamiento programado. Megan Doyle había grabado una declaración final en la que confirmaba tanto la probable muerte de Ryan como el deterioro de su propio estado. Al menos otra víctima, Hannah Clare, había seguido sus pasos 5 años después, lo que indicaba que los crímenes continuaron hasta finales de los años 90. Y ahora, con el descubrimiento de la cinta del pájaro, Aaron tenía algo más, una confesión de asesinato, aunque fuera implícita. Esa noche, Aaron se sentó sola en su apartamento de Boulder, con la voz de Megan aún resonando en sus oídos. Abrió de nuevo la última página del diario recuperado. Algo le había llamado la atención antes, pero no había establecido la conexión hasta ahora. La frase, «el pájaro cantó antes de volar». Aaron ahora creía que Megan había escapado, aunque solo fuera por un momento, el tiempo suficiente para esconder la cinta detrás de la pared. Pero el uso de «flu» era revelador. ¿Había muerto Megan o Von la había dejado marchar pensando que no sobreviviría? ¿Y qué había pasado con Hannah Clare? No se había recuperado su cuerpo, solo la foto.
¿Y si ella también había escapado de las garras de Bond? No por la muerte, sino desapareciendo de la misma manera que Megan había intentado hacerlo. Una nueva posibilidad se formó en la mente de Aaron. Una que no se había atrevido a considerar hasta ahora. No todas las víctimas habían muerto. Algunas podrían seguir ahí fuera, escondidas, huyendo. 25 de agosto de 2024. Condado de Freeman, Colorado. El expediente era escaso. Demasiado escaso. Una sola hoja, amarillenta y con las esquinas dobladas, guardada en la esquina trasera del archivo de personas desaparecidas de Colorado. Estaba mal etiquetada, archivada bajo el nombre de Clare, Hannah con una sola H. Probablemente esa era la razón por la que nadie la había señalado antes. Pero ahora, con la cinta de Megan y la foto de la cámara del pozo, todo cobraba un sentido aterrador. Aaron se quedó mirando la línea escrita con tinta azul cerca del final del informe. Caso cerrado. La persona llamó desde un teléfono público anónimo y dijo que estaba a salvo. No hay más información. El corazón de Aaron dio un vuelco. ¿La fecha de la llamada? 18 de septiembre de 1998. 3 semanas después de la desaparición de Hannah Clare y 2 semanas después de que se tomara la foto, ella cogió el teléfono y llamó a Morales. Sacó los registros de llamadas de los teléfonos públicos de los condados de Freeman y Teller de septiembre de 1998. Quiero la ubicación de todas las llamadas rastreables realizadas por una mujer que no quiso dar su nombre. ¿Buscas un fantasma?, preguntó. No, respondió Aaron. Creo que es real y que lleva escondida desde entonces. 3 horas más tarde, Morales volvió a llamar. Tenemos algo. Un teléfono público fuera de una tienda de cebos en Canyon City. La nota del operador dice que la persona que llamó estaba llorando. Se negó a dar su nombre. Dijo que estaba fuera y colgó. Vídeo. Imposible. Eso fue en 1998. Pero hay más. El mismo teléfono. Hubo otra llamada 2 días antes. A un refugio de rescate de animales salvajes. Voz femenina. Se dejó un mensaje, pero no se guardó. ¿El nombre del refugio? Ig Valley Wildlife Refuge. Aaron ya lo estaba apuntando. Iré en persona. Ig Valley era apenas un punto en el mapa. Una larga carretera de grava, unas caravanas oxidadas y medio derruidas, y un granero lleno de halcones y búhos rehabilitados. Una veterinaria jubilada llamada Mildred Katz dirigía el lugar. Camisa vaquera de los años 70, ojos penetrantes detrás de unas gafas bifocales. Me acuerdo de esa chica, dijo, sentada frente a Aaron en la pequeña oficina del granero. No dijo su nombre. Apareció con la muñeca rota y arañazos por todo el brazo. Pidió agua y dijo que había estado acampando. ¿Qué aspecto tenía? Pelo castaño, bajita, tensa como un conejo. No me dejó llamar a nadie. Solo preguntaba por pájaros heridos, en concreto por uno que tenía un ala rota. Aaron sintió que se le enfriaba la piel. ¿Un pájaro? Dijo que tenía una mascota cuando era niña. Un gorrión, creo. Solía decir que era lo único en el mundo que la escuchaba. Le di una cama en el granero. Se quedó 2 noches y luego se fue. ¿Dejó algo? Mildred asintió y se levantó. Dejó esto en la cama. No volvió a recogerlo. Regresó con una pequeña bolsa de tela. Dentro había un colgante de madera con forma de pájaro colgado de un cordón de cuero idéntico al de Megan y al de la Polaroid de Enlair. Aaron lo sostuvo entre sus manos, con la respiración entrecortada. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero cuando se marchó, dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué? Dijo, si alguien viene preguntando por mí, dígales que me escapé, pero que no soy libre. Aaron cerró los ojos. Estaba viva. Hannah Clare había sobrevivido. Esa noche, de vuelta en la comisaría de Boulder, Aaron añadió una nueva columna al tablero del caso. Trazó una línea debajo de Megan Doyle, Ryan Strickland y Hannah Clare. Escribió con tinta negra y nítida,
superviviente conocida. Si Hannah había vivido, aunque fuera poco tiempo después de escapar, quizá otros también lo habían hecho. El diario de Bond mencionaba al menos 3 nombres en clave que aún no se habían relacionado con personas reales. Maple, June, Bird y posiblemente más. Aaron se quedó mirando el patrón. A cada víctima se le había dado un nombre, un símbolo, un ciclo. El casete demostraba que Megan se había resistido. El diario demostraba que Bond sabía que ella ocultaba algo. Pero ahora algo más oscuro estaba quedando claro. Quizás Bond no solo la secuestraba. Quizás creía que estaba creando algo, destrozando personas y reconstruyéndolas. Y las que no sobrevivían, eran enterradas. Pero los que lo hacían, llevaban consigo lo que él les había hecho para siempre. Aaron apagó las luces de la sala de pruebas y se quedó de pie ante la pared llena de caras, mapas, fotos y fragmentos de diarios. No solo tenía que localizar a un asesino. Tenía que encontrar un rastro de supervivientes. Y tal vez, solo tal vez, uno de ellos había visto lo que realmente le había sucedido a Megan Doyle. 26 de agosto de 2024, Condado de Gran, Colorado. Aaron aparcó en el mismo mirador donde se había tomado la última foto de Megan y Ryan. Ryan sonreía delante del Cadillac rojo, con los brazos alrededor de los hombros de Megan, y el bosque se extendía detrás de ellos como un cuadro. El lago brillaba más allá de los pinos, tranquilo, plateado por la luz de la mañana. Habían pasado 31 años desde la última vez que se les vio. Salió del vehículo lentamente. El aire era más fino allí. Las agujas de pino crujían bajo sus pies al cruzar la carretera. El sendero que llevaba al lago Mirror serpenteaba entre los árboles, parcialmente cubierto de maleza, pero aún marcado por un poste descolorido del servicio forestal. Aaron sacó la foto de su archivo. Ryan. Estaba de pie a unos 6 metros del borde. Detrás de él, apenas visible en el encuadre original, se veía el borde superior de una cresta artificial, una plataforma plana que parecía demasiado recta para ser natural. Siguió el sendero hacia abajo. A los 20 minutos, el bosque se volvió más oscuro y espeso. El viento se calmó. Los pájaros cantaban en lo alto, pero por lo demás el lugar estaba inquietantemente tranquilo. Entonces lo vio. Un claro, tocones carbonizados, cristales rotos, un círculo de tierra quemada donde el Cadillac había sido incendiado y abandonado a su suerte. Allí era donde los habían encontrado. Aaron se agachó junto al cráter de maleza quemada donde habían exhumado los restos del vehículo. Quedaba una suave hendidura, cubierta de maleza, pero visible, una depresión larga y poco profunda que probablemente había albergado el coche durante décadas. Debajo, había una capa de grava suelta. Apartó la tierra con los guantes y dejó al descubierto un tornillo oxidado, a continuación, una franja irregular de pintura roja. Se puso de pie lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Aquí es donde empezó todo, susurró. O quizá aquí es donde terminó. El equipo forense ya había peinado la zona cuando sacaron el Cadillac de la tierra 2 semanas antes, pero no habían buscado más allá del claro. Aaron decidió adentrarse más allá del lugar, cuesta abajo, hacia donde el agua podría haber arrastrado restos o pruebas. Lo que encontró a unos 50 metros la dejó helada, un círculo de fuego, viejo y chamuscado, y junto a él, una lata metálica medio enterrada, encajada bajo la raíz de un pino. Aaron se arrodilló. Dentro de la lata había un trozo de papel doblado y sellado dentro de una bolsa Ziploc rota, descolorida por la humedad, pero legible. Lo desdobló. Era una carta escrita a mano con trazos deliberados y en bloque. A quien encuentre esto, me llamo Megan Doyle. Si esto sigue aquí, es que él no ha vuelto. O quizá no he vuelto yo. No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Dejé la cinta en la pared porque sabía que nadie me creería sin escucharla. Él seguía llamándolo, el patrón. Decía que ya lo había hecho antes. Decía que yo era la siguiente, pero yo no dije nada. Recordé la voz de mi madre. Recordé mi hogar. Si encuentras esto, por favor, encuentra a mi madre. Se llama Lillian Doyle. Dile que luché. Dile que lo intenté. Y dile que recuerdo el sonido de su voz cantando junto a la ventana de la cocina.
Eso es lo que me mantuvo con vida. Aaron y yo nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. El bosque se había quedado en silencio. Esto no era solo una prueba. Era un adiós. Y lo cambió todo. La cinta que Megan dejó atrás era solo una parte de la historia. La prueba de los crímenes de Von Leadbetter. Pero esta carta demostraba algo aún más inquietante. Megan había escapado de la mina. Al menos por un tiempo. Había llegado hasta aquí, a la superficie, al coche, a la carretera. Y, aún así, nunca la encontraron. Hasta ahora. Más tarde esa noche, de vuelta en la comisaría de Boulder, Aaron se sentó con Lillian Doyle, la mujer que había pasado 31 años esperando la voz de su hija. Volvió a reproducir la cinta, esta vez más despacio, y cada palabra sonaba como un martillazo. Cuando terminó, las manos de Lillian temblaban. No lloró. Se limitó a mirar fijamente la mesa, luego metió la mano en el bolso y sacó una vieja foto arrugada. La gente me decía que siguiera adelante, dijo en voz baja. Pero yo siempre supe que una madre sabe. Empujó la foto hacia el otro lado de la mesa. Era de Megan, a los 7 años, de pie junto a la ventana de la cocina, cantando, con la luz del sol reflejándose en su pelo. Ese es el momento del que hablaba, susurró Lillian. El que la mantuvo con vida. La voz de Aaron se quebró. Ella lo recordaba. Lillian asintió. Volvió a mí, aunque solo fuera con sus palabras. Aaron se puso de pie. Vamos a averiguar todo lo que hizo, a todos los que hizo daño y a cualquiera que pudiera haberle ayudado. Los ojos de Lillian estaban cansados, pero fieros. Bien, dijo, porque creo que ella no fue la única a la que se llevó. 27 de agosto de 2024. Oficina de Investigación de Colorado, archivos de casos sin resolver. La habitación olía a polvo, plástico y tiempo. Filas de estanterías metálicas guardaban los secretos más oscuros del estado, casos sin resolver, pistas abandonadas y los registros de los olvidados. Aaron Vance se encontraba en el pasillo marcado como 1990-2000, víctimas no identificadas y mujeres sin nombre. Con los guantes ya puestos y una caja etiquetada como RB-147, materiales recuperados, Club de Caza Rock Valley, a su lado, sacó una gruesa carpeta de manila de la caja y la abrió sobre el carrito de acero. Dentro estaban las últimas pertenencias de Von Leadbetter, recuperadas de la cámara oculta en las paredes del pozo. Había fotos, mapas, notas dispersas y una cosa que aún no habían catalogado, un cuaderno encuadernado en cuero, más pequeño que el libro de contabilidad, con un candado que hacía tiempo que se había oxidado. Lo abrió. La primera página solo tenía una frase escrita a lápiz. El patrón comienza con el silencio. Lo que seguía le heló la sangre, una tabla, escrita a mano, con 2 columnas y 23 filas. A la izquierda, nombres en clave. A la derecha, años. Pájaro, 1993. Ciervo, 1993. Arce, 1996, junio de 1998, Fresno, 2001, Gorrión, 2003, Masa, 2006, y así sucesivamente. 23 entradas. Solo 3 estaban relacionadas con personas reales. El resto, sin identificar. Sin cadáveres, sin denuncias, solo el registro privado de Von. Y debajo de la última entrada, una nota. La mina está llena. La montaña enterrará lo que el mundo se negó a escuchar. Aaron cerró el libro lentamente. No se trataba de un solo crimen. Era un programa, un método, un ritual. Tenía que saber más. Llamó a Morales. Necesito todos los informes de personas desaparecidas sin resolver entre 1992 y 2010. Mujeres, de entre 16 y 30 años, vistas por última vez en un radio de 300 millas de los condados de Grant y Fremont. Dios, esos serán cientos de casos. Lo reduciré. Empieza la búsqueda. Horas más tarde, empezaron a llegar los resultados. Aaron revisó los archivos digitales comparando nombres, fechas y descripciones con la lista de Von. Marcó cualquier informe con similitudes inquietantes, entornos naturales, vehículos abandonados cerca de bosques,
víctimas sin enemigos conocidos o objetos abandonados que no se podían explicar. Un archivo destacó entre todos. Caso número 2003-408. Marissa Aldrid, 24 años, desaparecida el 14 de junio de 2003. Vista por última vez saliendo de un camping en el Bosque Nacional Gunnison. Pruebas: coche encontrado en la carretera, puerta del conductor abierta, hoguera aún encendida. Su perro fue encontrado vivo cerca de allí. No había signos de lucha. El caso de Marissa se había enfriado al cabo de unas semanas. No había testigos ni pistas, pero el año 2003 coincidía con un nombre en clave del libro de contabilidad. Sparrow. Otra coincidencia. Y luego otra, As 2001. Posiblemente Clara O'Neal desapareció mientras hacía senderismo sola cerca de San Isabel. Do 2006. Sin identificar. Restos. Encontrados en un vendedor de raíces cerca de Cannon City. Sin identificación. Coincidencia dental parcial con una chica de Wyoming. Sin confirmación. Una a una, las mujeres iban apareciendo, enterradas no solo bajo la tierra, sino bajo décadas de apatía burocrática. Aaron se recostó en su silla, con el peso del descubrimiento apretándole el pecho. 23 víctimas, solo 4 conocidas. Hasta ahora no se había detectado ningún patrón centralizado. Y todo apuntaba a un solo hombre. Bond dirigía mejor. Excepto que no todas las entradas tenían la letra de Boone. Aaron pasó a la mitad del cuaderno. Un bolígrafo nuevo, un estilo diferente. Alguien más había escrito. Cantaba más alto que las demás. No pudieron quebrarla. Tuvieron que enviarla lejos. El riesgo era demasiado alto. No había ningún nombre en clave. Ni fecha. Solo una última línea escrita con tinta furiosa. Él dice que el patrón le pertenece, pero no lo entiende. Nunca fue suyo. Aaron se quedó mirando la página. No era solo Bond. Había alguien más. Esa noche, Aaron se reunió con Morales en el bar frente a la oficina. Ella le mostró la nota. No trabajaba solo, le dijo. No todo el tiempo. Morales exhaló lentamente. Dios mío. Suponíamos que Bond era el arquitecto. Pero, ¿y si solo era el ejecutor? ¿Crees que hay alguien más ahí fuera? Creo que Megan lo sabía. Creo que por eso escondió la cinta. Quería asegurarse de que la verdadera historia sobreviviera, aunque ella no lo hiciera. Morales se quedó mirando el cuaderno. ¿Qué quieres hacer? Aaron respondió sin dudar. Quiero encontrar al que terminó el libro de contabilidad. 28 de agosto de 2024. Unidad de casos sin resolver de la policía de Boulder. Aaron extendió las 2 páginas una al lado de la otra bajo la lámpara de pruebas. El libro de contabilidad original con las entradas de Boone Ledbetter y el diario más pequeño y críptico que había revelado los nombres en clave y las fechas. Una al lado de la otra, las diferencias en la letra eran innegables. La primera mitad del segundo diario era de Boone. Desordenada, con letras grandes y consistentes con las muestras conocidas, pero las últimas 4 entradas no eran de Boone. Eran más fluidas, más limpias, controladas, deliberadas. Alguien más había continuado su trabajo. Y quienquiera que fuera, no había parado en 2006. En la parte inferior del segundo diario, justo debajo de la última línea sobre que el patrón no era suyo, había un solo nombre, Emory. Sin apellido, solo eso. Pero estaba subrayado 2 veces. No era una víctima, ni un seudónimo, era una firma. La mente de Aaron volvió a algo enterrado en el informe original del incidente de 1993. Algo que la madre de Megan había mencionado una vez en una entrevista con la policía, un nombre que Ryan había mencionado unas semanas antes de que desaparecieran. Hojeó la transcripción hasta que lo encontró. Ryan dijo que iban a ir al lago Mirror porque un amigo les había hablado de él. Alguien que había estado allí el verano anterior. No recuerdo el nombre. Algo extraño. Emory. Emory. Algo así.
Aarón se quedó mirando la línea. No era casual. Quienquiera que fuera Emory, había formado parte de ello desde el principio, posiblemente incluso antes de que Bond actuara. Más tarde, esa misma tarde, condujo hasta la pequeña parcela cubierta de maleza que figuraban los archivos del antiguo Rock Valley Game and Gun Club. La mayor parte de la tierra había vuelto a manos del Estado tras la disolución del club. Pero una pequeña parcela triangular, de apenas medio acre, se había vendido en 1994 a un comprador privado. El nombre que figuraba en la escritura era Emory Talcott. Aarón sintió un nudo en el pecho. Investigó más a fondo. Talcott no tenía antecedentes penales ni vínculos familiares con Boone. Pero había un detalle que llamaba la atención. En 1992, un año antes de que Megan y Ryan desaparecieran, Emory Talcott fue citado por caza ilegal en el condado de Grant. El caso había sido desestimado, pero lo habían pillado con un mapa marcado con RV Delta y un escáner de radio que se usa para escuchar canales de emergencia. RV Rock Valley. Conocía el terreno. Tenía acceso. Tenía medios. Aarón y Morales estaban frente a la antigua residencia de Talcott. Una cabaña con techo a dos aguas escondida en el bosque al oeste de Codapathie. La estructura se desmoronaba, envuelta por enredaderas y árboles, pero aún en pie. El buzón tenía una sola carta oxidada. Dentro, encontraron moho, podredumbre y revistas de animales salvajes esparcidas por el suelo. Pero lo importante era el sótano. Una habitación apenas visible bajo una puerta atrapada en el suelo de la cocina, sellada con un candado que hacía tiempo que se había oxidado. Morales la abrió con fuerza. Bajaron en silencio. El olor era a humedad y metal. Lo que encontraron bajo tierra los dejó helados a ambos. Otra habitación. Paredes de piedra, un corte, una mesa con ataduras atornilladas, y en la pared detrás de una capa de polvo, una serie de Polaroids clavadas con chinchetas al hormigón. Todas eran mujeres, todas posando, con el mismo estilo, las mismas poses, pero la firma al pie de cada foto, las iniciales ET, coincidían con las del diario. Aarón recorrió la habitación con la linterna, que atravesaba las telarañas. En una esquina había una caja sellada con alambre metálico. Dentro encontró algo que no esperaba. Recortes, artículos de periódico, impresiones de bases de datos de personas desaparecidas, entradas de blogs de foros sobre casos sin resolver, todos con notas garabateadas en los márgenes. Demasiado público, edad equivocada, no está preparada, tipo callada, posible. Byrd lo recordó. Ella rompió el ciclo. Aarón dio un paso atrás, con las manos temblorosas. Morales. No solo los está documentando. Morales leyó los recortes por encima de su hombro. Los está estudiando. Sigue activo. Dijo Aarón. Dios mío. No, escucha. Esta última nota. Señaló el margen junto a un artículo fechado en mayo de 2024 con la foto de una niña desaparecida de Durango. Esto es de hace 3 meses. No ha parado. Morales palideció. ¿Crees que está preparando nuevas víctimas? Creo que sigue el mismo patrón. La mina puede haberse derrumbado. Bond puede estar muerto, pero en Talcott sigue vivo. Morales respiró con dificultad. ¿Qué hacemos? Aarón miró las Polaroids sobre la mesa tosca, en el ciclo que nunca había terminado realmente. Lo encontraremos. 29 de agosto de 2024, Condado de Freeman, Colorado. Era casi de noche cuando el todoterreno sin distintivo se detuvo al final de un largo camino lleno de baches que atravesaba un denso bosque de pinos. Las coordenadas procedían del margen de un recorte de 2024 escrito a mano con tinta azul difuminada en el reverso de una Polaroid. Si canta, está preparada. Comprobado. Finales de agosto. Aarón miró a través del parabrisas la silueta lejana de una cabaña de caza. Las ventanas estaban cerradas y una tenue luz naranja brillaba detrás de las persianas. No había cables de electricidad, ni antena parabólica, ni cobertura móvil. Estaban solos. Morales preparó al equipo de entrada. 2 agentes del SWAT flanquearon los lados mientras Aarón se acercaba al
porche con pasos silenciosos y ensayados. Dentro, se oía una voz que cantaba. No era fuerte, ni alegre, sino apagada, casi infantil. Aarón la empujó contra la pared y escuchó. Mamá está en la cocina cortando el pastel. Tragó saliva con dificultad. Era la misma canción que Megan Doyle había mencionado en la cinta. La nana que su madre solía cantarle en la ventana. Quienquiera que estuviera dentro, sabía que habían escuchado la cinta. O peor aún, estaba allí cuando Megan la cantó. Morales dio la señal. La puerta se abrió de golpe, las bisagras se rompieron y las linternas iluminaron la cabaña. Dentro, una chica, de unos 18 años, pálida, sentada con las piernas cruzadas en el suelo. No se inmutó al entrar. Solo los miró, parpadeando lentamente. Llevaba una chaqueta de lona. Tenía las muñecas enrojecidas. En la pared detrás de ella, un pájaro de madera colgaba de un clavo. ¿Dónde está?, preguntó Aarón. La chica lo miró fijamente y luego señaló la trampilla. El sótano era más frío que el exterior. Polvo, silencio y luego pasos. Se giraron rápidamente, con las armas desenfundadas. Pero no era un hombre quien emergía de las sombras. Era una figura vestida con franela y lona, delgada, de pelo canoso y ojos vidriosos. Emory Talcott. No corrió, no habló. Solo levantó la mano lentamente, con las palmas hacia afuera. Sabía que vendrías, susurró. Aarón dio un paso adelante. ¿Los has vigilado? A todos. Megan, Hannah, cogiste lo que Bon empezó y lo convertiste en una especie de sistema. No lo negó. Fue ella quien lo arruinó, dijo Emory con voz quebrada. Ella cantó. ¿Te refieres a Megan? Él asintió. No se derrumbó. Lo intentó. Lo intenté, pero nunca gritó. Solo cantaba una y otra vez. Se me metió en la cabeza. Se quedó ahí. La mataste. No, susurró Emory. Ella caminó. Llegó a la cresta. Yo fui quien la trajo de vuelta. Yo fui quien se aseguró de que nunca volviera a irse. Aarón apretó la mandíbula. La enterraste. Enterré el patrón. No, dijo ella, dando un paso adelante, con voz baja y temblorosa. Enterraste la prueba. Pero ella aún así se escapó. Nos dejó todo. Su voz, su historia, su adiós. Le temblaban las manos. Ninguno de ellos luchó como ella. Aarón lo miró a los ojos. Y por eso estamos aquí. El arresto fue rápido. No opuso resistencia. Emory se quedó sin fuerzas en cuanto le pusieron las esposas. La chica de arriba, Llenos, de 17 años, había sido dada por desaparecida solo 6 semanas antes en Nuevo México. Estaba desnutrida, magullada y sorprendentemente tranquila. No dejaba de llamarme June, dijo a los paramédicos. Pero ese no era mi nombre. 30 de agosto de 2024. Jefatura de la Policía de Boulder. Aarón se plantó ante la pared de nombres en clave por última vez. Las Polaroids, el diario, la cinta de Megan, el colgante de Hannah, el regreso a salvo de Jenny. Tenían suficiente para presentar cargos federales. El ADN recuperado del pozo de la mina coincidía con el de otras 3 mujeres sin identificar. Se darían a conocer los nombres, se encontrarían las tumbas y las familias podrían cerrar el capítulo. Pero Megan Doyle nunca fue recuperada. Solo quedaban su voz, sus palabras y su resistencia, y eso era lo que importaba. Significaba que el patrón no había ganado. Significaba que el silencio finalmente se había roto. 4 de septiembre de 2024. Boulder, Colorado. En el pequeño jardín conmemorativo de la comunidad, bajo un cornejo en flor, Lillian Doyle estaba de pie junto a Aarón, sosteniendo una placa de bronce en sus manos. Aarón dio un paso adelante, desatornilló la vieja placa con el nombre y colocó la nueva en su lugar. En ella se leía, en memoria de Megan Doyle, 1971-1993.
cantó más fuerte que el silencio. Una brisa agitó los árboles. Lillian metió la mano en el bolso y sacó un casete viejo y gastado, el original, el que Megan había dejado atrás. Lo colocó en la tierra bajo la placa y susurró, «Ahora es libre». Aaron se colocó a su lado, con el sol calentándole los hombros y el bosque detrás de ellos por fin en silencio. El patrón se había roto y la niña que cantaba en la oscuridad nunca sería olvidada.